Bueno, a continuación estará presentando el volumen del sexto Congreso Correntino Sanmartiniano el doctor Enrique De Niri, así que es un placer para mí presentarlo y ya lo dejo con ustedes. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muy brevemente. ¿Está? Muy brevemente, en homenaje a la hora y a lo dilatado y rico de este congreso nuestro, voy a decir lo siguiente. Voy a leer un pedazo y voy a explicar una parte. O sea, el prólogo es bastante explicativo de qué es lo que contiene el volumen, pero lo que yo quiero señalar es, bueno, como todos los años se han reunido un montón de vocaciones sanmartinianas de diferentes puntos, cada vez somos más y cada vez la latitud es mayor. Gente de otros países que se suma, que nos acompaña, hermanos de otras repúblicas, y no ha sido óbice para que podamos desarrollar este congreso, esta experiencia traumática que estamos viviendo todos, que es la pandemia. O sea, no ha incidido, o sea, como en ninguna de las actividades que hacen a la historia de San Martín. O sea, lo han frenado, pero no lo han detenido y mucho menos le han impedido llevar adelante su misión histórica. Recordemos la tremenda peste que le agarra al ejército ni bien llegan al Perú. En fin, este párrafo lo voy a leer. El prólogo dice lo siguiente: se trata, y es importante dejarlo asentado, de percepciones personales que el movimiento, en cuanto a institución, edita y publica, que sin embargo no lo comprometen más allá de esa labor de difusión. Digo esto porque cada quien es responsable primariamente de sus aseveraciones, pero sobre todo de la calidad y corrección de los trabajos cuyos originales se entrega. En otras palabras, la dirección del movimiento no solo no se hace responsable de la veracidad de lo escrito, sino que tampoco responde de sus defectos formales en materia de ortografía y sintaxis, de los errores en las citas bibliográficas y en la falta de corrección en el estilo. Eso corre por cuenta de cada uno y entendemos que al publicarlas, tal cual nos son entregadas, las ponencias brindan una imagen de autenticidad más personalizada sobre cada uno de los ponentes. Digo esto porque uno lee y por ahí tropieza con cosas que están sacadas de los historiadores de kiosco. Por eso cada uno tiene que saber bien cómo elige sus fuentes y cómo las transparenta, cómo las consulta y después cómo las vuelca. Digo porque por ahí los lectores dicen, ¿y cómo está puesto esto acá? Y está puesto porque eso es lo que decidió el autor. El movimiento lo respalda, lo presenta, pero cada uno es responsable de lo suyo. Y ahora, pasando a los trabajos, son 21. Yo los voy a analizar en el orden en el que están en el volumen, no en el orden en el que fueron expuestos. Dice, el de Elizabeth Monolli Acker, es nuestra amiga del Perú, es una historización que está centrada en el protectorado de San Martín. Es un tema relativamente virgen para los argentinos, porque nosotros nos ocupamos más de lo que nos toca, pero hay que entender que es el importantísimo papel que tuvo que jugar San Martín cuando tuvo que ir a meterse en el nido de avispas, que era el centro del poder español en América del Sur. Después, Walter Aragor, el doctor Walter Aragor, que es correntino, él analiza el primer momento normativo, por decir así, de la estancia de San Martín en el Perú, que es un estatuto provisional. Es interesante la visual que tenían todos los hombres de aquella época de que lo que estaban haciendo era todo provisorio, estaba todo atado con alambre, ¿no es cierto?, con alfileres, hasta que llegara el momento de poder consolidarlo y darle la forma que correspondía. O sea, como dice Aragor, es un antecedente directo de la primera constitución orgánica, ¿no es cierto?, y da origen al derecho constitucional peruano. Virginia Cabrera, que también es correntina,
escribe sobre la madre de San Martín, la madre de San Martín, no las leyendas ni las imaginaciones perversas inclusive de los que tratan de negarle que a San Martín que tuvo una madre legítima. Gregoria Matorras, del Cher. Y lo importante que fue en la religiosidad, también es interesante, en este congreso sobresale la cantidad de trabajos que hacen hincapié o que toman como referencia válida e importante la religiosidad de San Martín. Creo que de eso tiene todo un sentido, ¿no es cierto? De algo nos está hablando, especialmente que se dé en un ambiente de pandemia, en un ambiente de crisis, en un momento en que el mundo que tenemos por delante no estamos bien seguros de cómo va a ser ni nada. Los ojos de los seres humanos en general tienden a volverse hacia la divinidad. Cabrera destaca la religiosidad de San Martín, su fe cristiana, el respeto por la Iglesia católica, apostólica romana y el cumplimiento de los deberes religiosos exigidos a sus soldados y a su propia persona. Eso es importante recordarlo también, que en nuestro país el ejército, desde el vamos, con nombres como San Martín y como Belgrano, ¿no es cierto?, la cuestión de la fe, el pensamiento en el más allá de esta vida era una cosa permanente, trascendente. Magdalena Chiruzzi, que es de Sauce, el trabajo lo titula El hombre de bronce. Es un análisis, un raconto, un recorrido de todos los lugares donde hay, digamos, esculturas importantes de San Martín y una breve descripción y comentario sobre cada una. Es un paneo escultórico. Inclusive señala las vandalizaciones. Hay algunas de las fotos que ponen la que al pobre San Martín le han hecho con corrector, un anteojo. Una de las cosas que, digamos, un débito que tenemos con nuestros alumnos y con los jóvenes actuales es precisamente que aprendan a respetar a las imágenes de bulto de los héroes. En algún momento la estatua de San Martín, que está afuera de donde estamos dando este congreso, ¿no es cierto?, fue pintada. O sea que, y sí, es una gracia de los chicos. No sé hasta qué edad uno es chico, ¿no es cierto? ¿Cuándo se deja de ser niño para pasar a ser adolescente y después persona mayor? Pues se ha perdido y ese concepto por ahí justifica demasiadas cosas. La licenciada Coco hace un trabajo muy lindo sobre personajes que tienen mucho que ver con San Martín, sobre todo uno que es un chico nativo del Perú, un aborigen que él se lo lleva con él y que lo acompaña prácticamente hasta el final. Y también con la figura de un poeta que es poco conocido, ¿no es cierto?, que es un familiar de Gutiérrez, de José María Gutiérrez. Muy lindo, creo que hay gente que lo mencionó eso en los comentarios, por lo que vi, un poema en el que yo transcribí una parte importante, que es cuando compara la vida, el poeta, ¿no es cierto?, con el fumar un cigarro, ¿no?, con esa volatilidad, con esa fragilidad, con esa capacidad para desaparecer envuelto en el humo, y como dice el poeta, hasta convertirse en un pucho inútil. El trabajo que yo hice es un trabajo que por ahí, si se quiere, es en alguna medida políticamente incorrecto, porque yo señalo que el culto de los muertos ha degenerado en una especie de negocio político, que es una buena idea, ¿no es cierto?, trasladar muertos porque es barato, se puede hacer marketing y qué sé yo, y sacar muchas fotos. Hay casos que no. El traerlo a San Martín para que estuviera en su lugar de origen, el traerlo a Juan Manuel de Rosas, que no tenía nada que hacer en Southampton o en Bristol, donde estuviera, eso es una cosa distinta. Pero después el resto por ahí, moverlo de un lugar a uno que está ahí cerquita, no. Y lo mismo, hay grandes cementerios, grandes necrópolis para los héroes de las grandes naciones, como alguna vez fue, y Dios mediante va a volver a ser la nuestra. Ahí están los grandes, ¿no es cierto? Y deben estar. Lo mismo también el tema de, creo que hay que reinterpretar lo que se dijo respecto de las máximas, que no son para la hija, son para él
acordarse de qué es lo que tiene que hacer para educar a su hija. Y por último, el peligro de, muy fogoneado por los historiadores de kiosco, de utilizarlo a San Martín para validar o para, digamos, darle significación a frases que no son de San Martín. La profesora Laura Mariel Frías y el licenciado Hugo Chavarría Saniquel también hablaron, es el último tema que escuchamos, ¿no es cierto?, el análisis de la religiosidad de San Martín a través de el pensamiento y la obra de una figura tan significativa como fue uno de nuestros jesuitas, ¿no es cierto?, el padre Furlong. El señor Roberto Elizalde hace una historia de las comidas del Libertador. Es un pantallazo de anécdotas gastronómicas, algunas muy conocidas. Yo voy a rescatar solamente la estratagema de los vinos, cuando invita a una serie de personas que tienen una conexión, una identidad con España muy grande, y él les sirve vinos locales, pero que están puestos en botellas de vinos europeos. Entonces ellos, por supuesto, cuando toman esos vinos, dicen qué maravilla, qué hermosura, los elogian. Y cuando les sirven los vinos europeos, los critican, los denigran, porque creen que son los vinos locales. Después que pasó todo eso, él les dice, bueno, en realidad no es como ustedes piensan, los vinos que ustedes han elogiado son argentinos y los que han criticado son los extranjeros. También otra cosa que creo que es importante, en algún momento el coronel Recupero hizo un trabajo muy enjundioso sobre la dieta del Ejército de los Andes, el problema de haber fabricado, ¿no es cierto?, menúes deshidratados ya en aquella época, el utilizar el charqui, o sea, una cosa, todo pensado, como era lo que hacía San Martín. No solamente era un gran estratega, sino que era un gran organizador. El profesor Fernández, Danilo Lafayán Fernández, habla de San Martín y lo evoca un poco como si un ciudadano del mundo. O sea, él analiza, bueno, es una cosa que está muy señalada, era chileno, era peruano, era argentino, o rioplatense, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra. Dice que él lo ve como una personalidad cosmopolita, o sea que le pertenece al mundo. Es una idea muy actual. En aquella época yo diría que era bastante más complicada la cuestión. O sea, el ser ciudadano del mundo y no ser ciudadano o sea, serlo de ninguna parte en definitiva. Y yo creo que San Martín demostró en numerosas oportunidades dónde tenía puesto su corazón, al punto de pedir que lo llevaran ahí después de muerto. Alberto Fonticelli habla de los amigos ingleses de San Martín. Acá hay un problema con los anacronismos. Cuando ahora hablamos de los ingleses, ¿qué hacemos? ¿Nos acordamos de los que eran amigos de San Martín o de los que lucharon contra nosotros en las Malvinas? ¿O de los que durante tanto tiempo se los ha demonizado como que eran los que vinieron y se llevaron un poco más? La Argentina la desatornillaron para llevársela. En aquella época los ingleses eran admirados, buscados, se sentía bien trabajar junto con ellos, eran el país que tenía un sistema en el que aparentemente había más libertad. O sea, hay un anacronismo psicológico, es un tema que hay que tocarlo con mucho cuidado. Y sí, tuvo buenos amigos ingleses, se llevaba bien con ellos. Cuando hizo falta, en el momento que fue necesario, también si hace falta peleó contra ellos sin ningún problema. Estuvo prisionero de los ingleses. Hay versiones, las trata Fonticelli respecto de que era un agente inglés, por eso, historiadores de kiosco. Hay muchos y algunos son muy conocidos y muy reputados. La licenciada Silvia Insaurralde hizo una hermosa reseña histórica
de cómo la bandera de los Andes, que es la que se le entrega a una escuela cuando cumple 100 años, ¿no es cierto?, fue siendo entregada con el paso del tiempo, o a través del paso del tiempo, en las diferentes escuelas de la localidad de Bellavista. Las licenciadas Noelia Mancini y Milagros Blanco, que están trabajando en otra cosa en el archivo, pero descubrieron una documentación que estaba ahí. Hay tantas cosas sin descubrir en el archivo, una documentación sobre el Instituto Sanmartiniano de Corrientes, que existió entre 1947 y 1950. Ahí queda bien clarito que el Instituto Sanmartiniano lo creó el Ejército. Quiénes fueron los que actuaron, cómo fue esa primera actuación, la verticalidad absoluta que tenía en esa época, muy, muy castrense por otra parte. Es muy interesante y es inédito. Esto es todo nuevo. El profesor Expedito Méndez, que hace siempre interesantísima historia de su entorno, habla del monumento que hay a San Martín en el Pueblo Libertador, y también hace una síntesis muy interesante, muy completa sobre la historia de la localidad y de la historia del monumento. Darío Núñez, otro tema muy interesante desde el punto de vista docente, hecho por un docente, él analiza cómo se ha ido enseñando o cómo se trabaja educacionalmente la figura de San Martín en las últimas décadas. Y él, creo que pinta muy clarito el problema del reduccionismo. Cada vez se habla menos, cada vez van a terminar poniendo una figurita y yendo San Martín. Cosa que pienso que está muy asociada con el mundo digital y con la enseñanza tipo telegráfica que los sistemas actuales de electroescritura cada vez van instalando más. Inclusive con el teléfono, ¿no es cierto? El chat, todas esas cosas, esas pequeñas frases, el WhatsApp y demás, que conspiran contra todo aquello que sea un texto más o menos prolongado y más o menos, por ahí son bien organizados, pero son extremadamente esquemáticos. Eso siempre va en demérito, en perjuicio de lo que sea la calidad y la profundidad del conocimiento. Floricel Pared hace una aproximación filosófica a San Martín que se titula Preguntas retóricas a Don José. Eso de Don José a mí me recuerda al fallecido Enrique García Hamilton. A mí me gusta decir llamar José de San Martín o de Don José. Bueno, la cuestión es que él, y se plantea preguntas muy buenas, Pared, porque la primera, una que es discusión permanente, ¿por qué volvió San Martín a América? Después, ¿cómo hizo? Y la última es un problema de eudemonismo, o sea, ¿fue feliz San Martín? ¿Logró la felicidad con lo que hacía? ¿Cumplió su misión histórica? Pero él analiza numéricamente, estuvo 2 años con la mujer, 10 años en total en la Argentina, no sé, es muy interesante y él plantea su punto de vista. El ingeniero Juan Luis Pérego nos habla de 1950 como año sanmartiniano en Mercedes Corrientes. Es un típico trabajo de los que hace el ingeniero, meticuloso, asentado todo sobre fuentes comprobables y por supuesto centrado en su localidad, lo cual en lo personal creo que es tremendamente valioso porque, como es que dijeron, pinta tu aldea y pintarás el mundo, pero además en Corrientes es imprescindible eso. Prácticamente es un terreno virgen. Todo el mundo habla de lo que escribieron los grandes historiadores y se olvidan que ahí a la vuelta de su casa o en la esquina también hay una historia y que la han hecho los que tienen que ver con ellos, los que son o sus amigos o sus familiares o sus conocidos. Carlos Rubén Pérez nos habla de la música en la estrategia de desplazamiento en el ejército sanmartiniano. Es un trabajo que la mayoría del trabajo pinta la trayectoria de Sor, el famoso músico, es uno de los padres de la guitarra.
Y también habla, ¿no es cierto?, después de cómo en el ejército de los Andes eran las pautas musicales habituales. El coronel Recupero, hablando de hallar claves para el proyecto sanmartiniano, hace un análisis de la empresa sanmartiniana como contexto, como un todo que tropieza con fuertes obstáculos pecuniarios frente a la burguesía mercantil porteña y en el Perú monárquico. Y todo ello lo analiza en el contexto de balcanización territorial americana que fue digitada por Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y como hablábamos antes de que yo viniera a hacer esto, ¿no es cierto?, con una terrible, tremenda responsabilidad histórica de Fernando VII y del absolutismo monárquico, porque la realidad es que la patria grande de que tanto hablan algunos ahora, que la ensoñaron Bolívar y San Martín, era el conservar lo que ya teníamos, siguiendo con sus singularidades, digamos, de federación o como lo que fuese, pero no la tremenda producción de pequeños países que terminó produciéndose. El contador Romay trata el combate de San Lorenzo, un tema interesante también porque él le hace la pesquisa a una bandera, que es la bandera que uno de los héroes de San Lorenzo, ¿no es cierto?, es Hipólito Bouchard, que va a tener después toda una trayectoria como corsario, como marino, pero que él la captura matando al abanderado y después la lleva Mariano Necochea a Buenos Aires. El licenciado Sosa busca analizar la organización sanmartiniana retomando aspectos sobresalientes y poco conocidos. Son reflexiones vinculadas con la sanidad militar en el ejército de los Andes, el equipamiento individual y las raciones. Y finalmente, en el orden que están en el libro, Graciela Araceli Toledo aprovecha la homonimia, como aparece en Montalbanos, las homonimias, aprovecha el parecido o la igualdad entre el nombre de un granadero, un ex granadero correntino, que hizo servicio militar en el regimiento, con el nombre del gran capitán, y bueno, y aporta una serie de impresiones, inclusive aparece una foto de este hombre y demás. Yo creo que, en síntesis, estamos hablando de un conjunto heterogéneo, muy interesante. Yo digo que el libro del Congreso cada año es más jugoso. A mí me ha gustado mucho inclusive tiene algunas perlas, algunas cosas que son absolutamente nuevas, originales, inéditas, y está, digamos, mezclado las tres cosas que yo diría que en este momento inciden sobre la historia misma, la tradición y el folclore. Y la tradición entendida también como el dicen que, como lo que está de moda, que tal vez yo un poco despectivamente hablé de historia de kiosco, pero eso es lo que uno puede encontrar, ¿no es cierto?, cuando va y quiere comprar algo para leer. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor De Neri, por este enriquecedor aporte histórico en la presentación del libro del Sexto Congreso Correntino Sanmartiniano. Y bueno, personalmente me toca cerrar la jornada de este congreso con usted, que es un placer, que sabe que lo quiero muchísimo y es un honor para mí. Así que cerramos juntos. Bueno, como ya dije, las disertaciones llegaron a su fin y nada más nos da tanto placer volver a estar reunidos en este sexto Congreso Correntino Sanmartiniano. Y nos toca agradecer y felicitar a los expositores, moderadoras, representantes de toda la provincia, a los distintos municipios que se adhirieron, autoridades, al rector del Colegio Nacional, doctor Fabián Ham, y al equipo técnico. Y nos despedimos invitándolos a que el próximo año nuevamente se sumen a este congreso. Y usted, profe, ¿quiere adherirse a algunas palabras? Nada más, yo no solamente, bueno, súmense, cuantos más seamos, mejor,
para San Martín, que lo necesitamos, ¿no es cierto? En momentos complicados, de crisis, de difíciles, las naciones necesitan figuras a las cuales seguir y a las cuales poner en las paredes de sus casas y de sus trabajos. Y San Martín, qué mejor que San Martín para los que somos argentinos y estamos en Corrientes. Bueno, de esta manera llegamos al fin y como no podía faltar, les dejamos 2 temas musicales del señor Antoliano Rojas. Les enviamos un gran abrazo y extensivo abrazo sanmartiniano. Muchísimas gracias por estar acompañándonos y hasta el año siguiente, si Dios quiere.